lo que me ha pasado esta mañana. No lo vais a creer. Esta mañana, por espacio de 5 o 6 minutos, he sido un pájaro negro de pico anaranjado. Y no abrigo dudas al respecto, pues yo mismo me he despertado con mi canto. Me ocurre con frecuencia que subido en el alero me pongo a trinar hacia el día que despunta. Me levanto de la cama, me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo y no estaba allí mi reflejo. He debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar, como si me faltara peso. En estos días se nos ha ido uno de los más grandes cantantes del rock español. Sí, en estos días. Definitivamente nos dejó de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde nosotros, huérfanitos, le hemos visto marchar. Robe Iniesta, músico, filósofo, compositor, poeta, humanista y fundador de Extremoduro, rasgaría las cuerdas de su guitarra como un velero rompe la tajamar por última vez, sí, en estos días. Aquel personaje decía que cantaba con el corazón y, si no lo sentía, pensaba que estaba haciendo el ridículo. Su música, sus letras han marcado generaciones enteras, padres e hijas, madres e hijos. Sus conciertos eran una catarsis de un público entregado al buen rollo y a la buena música, pues Robe y su grupo eran ese pequeño oasis de buen gusto cuando uno se sentía asqueado de tanta mediocridad. Ácrata de corazón, sus soldados eran flores de madera y su ejército no tenía banderas, solo un corazón, pues como buen guerrero podía dar la talla, podía darlo todo, pues daba todo por perdido en cada batalla y nunca se había rendido, porque si la perdía, ¿para qué quería estar vivo? Sí, se nos ha ido un grande, aquel de ¿dónde están los besos que te di? En una cajita que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quita. Y nosotros sí hemos dejado que nos roben el corazón, pues recurrimos devotos a él, como a Jesucristo García, a que nos recetara la felicidad eterna. Y nos queda su música y su poesía para seguir desmenuzándola, como quien opera a corazón abierto, porque nosotros, más humildes, solo queremos que la ola que surge del último suspiro de un segundo nos transporte mecidos hasta el siguiente. Para muchos de nosotros, veteranos ya de otras batallas, de otras generaciones, aún guardamos sus camisetas y las entradas de sus conciertos, como quien atesora un trocito de su propia historia, de su propia vida. Lo recordamos como aquel marginado de las radiofórmulas de los cojones y rechazado por aquellos políticos de afilados colmillos. Se marchó cual guerrero sin espada, sin deberle nada a ninguno. Y eso, querido Robe, eso ya es un triunfo. Espero que te hayan enterrado con la picha por fuera para que te la coma un ratón. Que nosotros, esta noche saldremos a beber, el rollo de siempre, a meternos 1000 rayas y a hablar con la gente. Hasta siempre, genio, hasta siempre, 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 siempre. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa nos acercamos al mundo del rock y para eso se encuentra con nosotros mi buen amigo Juandi, vocalista del grupo rock de Sanlúcar, Los Farelli. Juandi, muy buenas noches. Un placer tenerte con nosotros aquí. Y el placer es mío. Y bueno, hablábamos un poquito de música. Hemos comenzado, como te comentaba, no podíamos comenzar de otra manera, ¿no? Porque pues sí, ha tocado. Ha tocado que para muchas generaciones fue nuestra banda sonora de aquella época, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo recibiste la noticia? Pues peor de lo que me esperaba, porque
Sí, fue uno de los grupos que marcó una época y la mía personalmente, lógicamente también. Claro. Yo los vi aquí en San Lucas cuando tocaron en el 94 Claro. y ya iba como un chiquillo loco allí corriendo a escuchar las tonadillas de Roberto. De Roberto. Y en mi primer grupo pues estaba básicamente basado en sus historias y demás. Teníamos nuestros temas propios, pero podíamos haber sido unos hermanos pequeños de Extremoduro en aquella época. Y la verdad que... Oye, jodido. estábamos hablando un poquito fuera de cámara. Es verdad que para mucha gente, ¿no? Rockeros viejos, gente del mundo de la música del rock de años atrás, quizás había pasado ya esa generación de Extremoduro, pero parece que con Robe y ese nuevo grupo ha hecho algo muy interesante, que ha acercado a mucha gente joven de idearios totalmente diferentes a su música, y eso, oye, eso hay que... Es de valorar, ¿verdad? Sí, porque ya te digo, nosotros cuando empezamos a escucharlo hace un mogollón de años y el tío ha seguido, ha ido cambiando el esquema sin salirse de su camino y ha ido atrayendo a gente de distintas generaciones y en un concierto de Robe de los últimos años te puedes encontrar chavales desde los 12 años hasta los 60 años. Chavales de 60 años también, claro. Chavales de 60 años. Oye, Juan Di, ¿cómo has tenido una vida dedicada, una parte importante de tu vida dedicada a la música, a la composición, al rock, al mundo de la banda? Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace esa vocación tuya hacia el mundo del guitarreo? Pues siempre me había gustado la música, lo que pasa es que cuando pequeño lo que bebía uno era de lo que ponían en la radio, de cuando en la tele te ponían videoclip, entre programas y programas y demás. Y la verdad que siempre me ha traído la música, y uno de los grupos que me influenció y me llevó a poder yo montar un grupo fue precisamente Extremoduro. Lo vi factible, digo, si este tío loco es capaz de tener un grupo, porque yo no voy a tener un grupo de rock and roll. Y a partir de ahí, pues claro, ya después, pues, melómano que soy, pues va cogiendo de aquí, va cogiendo de allí, va llegando a otro sitio. Pero sí, podría decir que en gran parte, en gran medida, el culpable de que yo me haya dedicado a hacer esto que hago, aparte de mi trabajo y demás, pero esto que lo hago vocacionalmente porque me encanta, puede ser que sea este muchacho. Oye, Juan, ¿influye la música que uno ha escuchado de chiquitito para que lo puedas enfocar al día de mañana a algo más personal tuyo? Hombre, la música que yo escuchaba de chiquitito, gracias a mi madre y mi padre, estaba más orientado a la copla, quizás, y demás, ¿no? Pero sí, ahora también me lleva una época escuchando música de los 80 que yo viví, pues, a través de la radio y, como te digo, de los programas de la tele donde ponían videoclips o salían los grupos haciendo sus playbacks y demás, pero no viví intensamente como si hubiera, pues eso, como los 90, que ya me tocó vivir a mí de salir a la calle, claro, y de ellos coger y escoger los grupos que yo quería escuchar, ¿no? Pero sí, te influyen, y además positivamente, por lo menos en mi parte. Claro. Oye, he escuchado a grandes artistas, ¿no? en entrevistas, ¿no? A nivel nacional decir, o sea, yo llevo 30, 40 años subido a un escenario y antes de tocar siempre tengo esos nervios como si fuera la primera vez. ¿Tú crees que eso es, digamos, que esa pócima de la efectividad, estar encima del escenario? Porque en el momento que se pierde el miedo, se pierde el respeto, ¿verdad? Supongo. Yo me pongo nervioso no el día antes del concierto, yo me pongo nervioso según el sitio donde vayamos a tocar, y la importancia a lo mejor que yo le pueda dar o menos. Hasta 2 semanas antes me puedo estar ya con la garganta afectada. Claro. ¿Sabes? Que es lo que primero que me empiezo, ya digo, ya no voy a poder cantar. Empieza. ya estoy eso por voz. Según el concierto que diga, hostia, esto ahí deberíamos nosotros de salir a matar, ya me empiezo claro, a venir abajo. Pero bueno, esos nervios siempre están y es bueno. Yo creo que es lo que te hace, y ese cosquilleo que cuando te sale ahí a tocar y pega el primer guitarrazo se te pasa, pero todo eso se convierte en energía, que es la que suelta uno, ¿sabes? Si no, no lo entendería de otra manera. Yo creo que has dado en la tecla, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que esos nervios te vale porque es la explosión, ¿no? Y lo sueltas todo, ¿no? Oye, cuando se habla del rock, ¿no? Se habla como un género que ha marcado y a generaciones, por supuesto, y ha convivido con nosotros y con nuestras generaciones anteriores. Y ¿tú cómo sientes actualmente el panorama del rock en España? Porque es verdad que ha tenido picos de auge donde había muy buenos grupos extranjeros, grupos nacionales, había zonas de España donde se ha meneado bastante rock. Después hubo un poquito de, quizás... Sí, un poco de estancamiento, quizás,
de nuevo parece que vuelve a fluir. Tú, actualmente en este punto, ¿cómo lo ves, Juan? Pues sinceramente, a nivel mediático, lógicamente, no tiene la popularidad que tenía hace 20, 30 años, ni de coña. Y hace más, pues aún menos, ¿no? Que era una cosa que estaba, como quien dice, nueva, ¿no? Pero a nivel de grupos y demás, no recuerdo yo una época en España donde haya habido tantos buenos grupos y sacando tan buenos discos. ¿Qué pasa? Que el mainstream se ha olvidado de los grupos de rock y ahora están en otra historia, pero sin irnos muy lejos, nada más que en la provincia de Cádiz hay unos cuantos grupazos que hace años ni de coña se nos hubiera ocurrido que iban a ver. Mismamente Bourbon de aquí de San Lucas, el Estriales de Cádiz, hay mogollón de grupos que están saliendo por ahí fuera, que la gente los sigue, pero no tienen el respaldo de una multinacional o de una compañía de discos que les ayude a despegar. Y si los medios no colaboran en eso, pues es muy difícil. Si ahora mismo, en vez de darle tanto bombo a gente como Bad Bunny ese o cualquier otro de esa calaña, claro, se la dieran a otras músicas que están haciendo por ahí buenísimas, el panorama sería totalmente distinto. Lo que pasa es que manda lo que manda, que es el dinero. Oye, lo que sí es increíble, porque tú llevas ya encima de un escenario, ¿cuánto? Pues este año, precisamente, hace 30 años que di el primer concierto con mi primer grupo. 30 años, ¿tú has conocido la manera básica que era de publicitar tu música, que era tocar en los sitios que te llamaba? Después imagino que sacarías tus cintas que se iban pasando de colega en colega, igual, ¿no? Y esos tesoros que cada uno iba acumulando, ¿no? Porque esto tiene... Claro. O sea, hemos vivido una época de una música donde la repercusión mediática estaba muy limitada. En cambio ahora, Juandi, que tenemos un montón de plataformas digitales, que tenemos un montón de acceso, ¿no?, a la música inmediata. Oye, ¿cómo ha cambiado todo eso? La música inmediata la mata. Porque ¿no? es muy fácil ahora acceder y escuchar cualquier grupo que se te pueda ocurrir, porque todo está en las redes y tú quieres escuchar un grupo que es de New Jersey, que lo conocen nada más que en su barrio, y los buscas, los encuentras y los escuchas. Antes era mucho más complicado. Antes, para moverte, pues si tenías amigos en Madrid o tenías amigos aquí o teníamos amigos allí, podías mover tu cintita, mandarla aquí, que yo pues llévatela tal o llévatela cual. Ahora mismo es muchísimo más fácil, y ahora hay gente que se queja más que antes con lo fácil que es ahora, porque dices tú, el otro día, por ejemplo, en las redes sociales y demás, había uno quejándose de que Spotify no tal. Coño, Spotify te está dando una plataforma que tú cuelgas ahí, porque hasta donde yo sé, yo no he pagado nunca nada por tener nuestros discos de los Farelli en Spotify, y si alguien paga, no entiendo. Pero claro, quieren una promoción, que Spotify lo meta en una lista y que tal y que cual, gratis. Yo, pues, tío, nunca ha sido gratis. Claro. ¿Sabes? Si había una compañía que te respaldara antiguamente y sacaba tus discos y le daba un poquito de promoción y demás, pues guay, lo pagaba la discográfica o quien fuera, ¿no? Pero gratis no recuerdo yo que haya tenido nadie, o por lo menos que yo sepa, claro, una promoción gratuita porque sí, ¿no? Claro, aparte tú también, si vendes un producto que no le gusta a la gente, tío, por mucho que te promocionen, bueno, hay productos que son una mierda y te lo promocionan y al final la gente se lo traga, pero no es el caso, ¿no? Y tú estás haciendo música, pero lo que tú estás haciendo no le llega a la gente, no va a ser por culpa de promoción, a lo mejor es que no vale nada, ¿no? Es que yo recuerdo, no sé, cuando éramos más chavalillos, ¿no?, que íbamos al Espárrago, nos íbamos a Trebujena, que siempre hacía muy buenos conciertos de rock, y al final tú terminabas comprándote esa cinta que tú la reventabas porque no tenías otra manera de acceder a esa... Claro. O sea, ahora es lo que tú dices, hay un clic que es verdad que tiene una parte muy positiva, ¿no, Wandy? Porque al final te está escuchando cualquiera, pero también tiene una parte negativa porque es muy fácil olvidarlo. Pues tan fácil como que tú no posees esa cinta, claro, o ese CD o ese disco. Entonces, claro, tú lo escuchas, le das 30 segundos y si no te gusta, pues dices a otra cosa. Antes te gastaba 1000 pesetas en una cinta y la escuchabas hasta reventarla. Claro, y te leía y si no te gustaba mucho ese tema, al final te terminaba gustando. No había tampoco la posibilidad de pasar de una canción a otra. La canción, la tercera, no me gusta mucho, pero como viene antes de la cuarta y después de la segunda, no te queda más que escucharla. También estaba ese romanticismo, ¿no? Claro. Del colega que decía, no, porque he conseguido, exactamente, y déjamela, yo te presto, ese tráfico que había de música. Anécdotas de esas, yo me acuerdo una vez que me pasaron una cinta de Metallica, del primer disco de Metallica, y venía, claro, ya empezaba con un soplo, que era más fuerte que la música, a saber cuántas veces se había copiado esa cinta cuando llegó a mí, y ya años más tarde, cuando me compré el CD,
coño, digo, joder, pues es que faltaba un caso de canción y había cosas ahí que no se escuchaban en la cinta, Claro. pero coño, eso tenía su romanticismo también, Claro, como dice, ¿no? claro. Pues te llegaba la cinta, pues esta cinta me la grababa fulanito, que se la grababa tal, que Nada, llegaba a tus manos, te la grababa y la tenías tú ahí como oro en paño. Y además cada uno contaba una historia Exactamente. inverosímil, ¿no? Porque es que el primo del amigo del Uf. cuñado, que es el que Exactamente. esto no lo tiene nadie. No, llegaba a tus manos, que eso era, vamos. Oye, Juan, yo leí además no hace mucho que los Farelis nacen en Colmenar Viejo en 2003. Sí, es cierto, pero porque estábamos viviendo allí, no Porque por, estaba ahí por viviendo ninguna motivación de nada, vamos, estábamos viviendo allí, mi hermano y yo, que teníamos un grupo aquí en San Lucas, justo antes de irnos a Madrid, y cuando llegamos allí nos fuimos a vivir a casa de mi amigo Chino, que tocaba el bajo, y buscamos un guitarrista y montamos el grupo. Y lo de los Farelis, el nombre ya lo tenía yo en la cabeza ya de hacía tiempo, entonces aquí este grupo se va a llamar Los Farelis. Y en vez de buscarme y comerme el tarro con canciones de aquí o de allí, pues vamos a enfocarlo en tema de la mafia italoamericana, que me gustan mucho las películas, los libros y demás de este rollo. Y así pues hay siempre un cargo de cultivo, pero un grupo que hicimos como pues, hace rato, el tiempo que estábamos allí. Se ha postergado demasiado en el tiempo, pero seguimos ahí, No, está guay. 2003. Sí, ya te digo. 2003 empezáis, a ver, no hablamos ahora mismo del grupo, hablaremos del grupo actual ahora, pero en ese momento estabas tú como vocalista y... Estaba mi hermano a la batería, el Chino, como te digo, al bajo, y otro chaval que se llama David. Nos pusimos los nombres, ahí me puse yo Pete Farelli, mi hermano Ron Farelli, el otro, el bajista, era Lionel Perro Rabioso Farelli, y David, que cuando le preguntamos, que tú si fueras de la mafia italoamericana, ¿cmo te llamarías? Y ni se lo pensó, y Vini. Y yo, pues coño, pues Vini Farelli queda de puta madre. Tan largo viaje, llevo semanas enteras perdido en la carretera, sin pagar peaje, siempre haciendo salvaje. Es interesante, además me viene muy bien esto que me estás diciendo, ¿no? De esa mafia, ¿no? Enfocada al rock, porque además está muy bien porque, a ver, está muy bien porque la idea, al final, un grupo de rock, igual que un grupo de, no sé, de hip hop, del que sea, de cualquier tipo de música, tiene no solamente sus letras enfocadas a lo mejor a uno u otro aspecto, sino también tiene una imagen, ¿no? Al final habéis creado como ese rollo. Yo cuando veo, ¿no? Cuando veo los videoclips, veo la estética, veo la manera, a mí me lleva a esos años 20, ¿verdad? A esos años 30, sobre todo los años 30. Claro.
Y al final esa es la estética que habéis mantenido y la tenéis que seguir explotando. Sí, claro, tampoco ya ahora no tendría sentido que cambiásemos ahora. Para cambiar tendríamos que decir, bueno, pues ya los Fariles muertos y ahora hacemos los, yo qué sé, los amapolas y vamos a hablar de campos de flores, yo qué sé, no me a saber. Oye, ¿cómo entiendes tú? Porque claro, se habla de que el rock es un grito, ¿no? Quizás la música rockera es un grito a la contracultura, un alarido, ¿no? En este caso a las desigualdades que se utiliza, ¿no? También. ¿Tú lo entiendes de esa manera? ¿Cómo lo vives tú y cómo lo entiendes tú? Yo lo entiendo que sí, que es un altavoz para todas esas cosas y el rock reivindicativo siempre ha existido, igual que en los años 60 y demás, el rock de la contracultura, el folk y todo el rollo este. Pero no entiendo que sea necesario, pero sí es muy positivo y debe de existir siempre. Hay algunos me dicen, tío, debería meter un poco más de letras sociales. Bueno, ya hay un montón de grupos haciendo letras sociales, y letras de amor, y letras de tal. Bueno, ahora vamos a rollo de la mafia, que tampoco hay tantos grupos haciendo eso, o por lo menos que yo conozca. Oye, ¿tú qué tienes ahora mismo encima de tu mesa que estés escuchando que diga, esto merece mucho la pena? Bueno, aparte de Extremoduro, que con esto del fallecimiento de Robert he vuelto ahí a desempolvar los discos y estoy todo enganchado. Mis dos últimos descubrimientos que me han volado la cabeza, que yo no, hace 10 años me dicen, ¿te va a gustar esto? Y digo, por lo mismo no, te estás equivocando. Los grupos que más he escuchado estos dos últimos años es uno del 93, vamos, un disco del 93 de un grupo que se llama Jellyfish, de San Francisco, haciendo una música pop, psicodélica y demás, que tienen solamente 2 discos y me encantan. Los descubrí el año pasado y desde entonces no he dejado de escucharlos. Y según el grab este que te hace el Spotify todos los años, el grupo y el disco que más he escuchado este año, por culpa de Raúl de Bourbon, ha sido Motorpsycho. Que me parece una brutalidad, pero me gustan los grupos de rock and roll escandinavos, pero lo mismo estoy escuchando a la letra y a la orquesta que a Supertramp, como te decía antes. Jazz tengo por temporada, según la... Oye, y cuando escuchamos a los farelistas, claro que estamos escuchando un grupo de rock puro y duro, batería, guitarra, bajo... No tenemos... ¿Has llegado alguna vez a pensar introducir algún tipo de instrumento diferente, a darle o seguir ese camino recto del rock como conocemos? Rock, 2 guitarras, bajo y batería. Lo hemos pensado alguna vez a la hora de grabarlo, pero es que después llevártelo al directo es complicado. Sí. Es complicado porque si ya es difícil que 4 personas con sus vidas, sus familias, sus trabajos y demás, podamos coincidir los 4 para ensayar, para ir a tocar y demás. Si mete además 2 o 3 elementos más, ya se complica muchísimo más la cosa, la ecuación se complica demasiado. Y lo hemos pensado muchas veces a la hora de grabar discos, pues coño, podemos grabar un disco que tenga piano, que tenga tal, que tenga cual, aunque después en directo no lo llevemos. Pero Cristino siempre ha dicho que no, que prefiere... Oye, Cristino, es que es de... Hay que hacerle caso. De la vieja escuela. Exactamente, él dice, Quillo, vamos a grabar lo que vayamos a tocar en directo. Es Jardania palo seco. Exactamente, el tipo duro. Y entonces, claro, cuando él dice algo, pues todos le seguimos y eso es lo que hay. Pero yo te digo, siempre a mí me hubiera gustado a lo mejor alguna canción o algún tema. De hecho, en el Uomini Rispettati metemos a Pepe Torre con el clarinete y demás, y le da un toque bastante chulo, pero solo vino a tocar con nosotros una vez, cuando hicimos la presentación del disco. El resto de veces que le hemos tocado, pues bien lo tocaba yo con el pito de carnaval o como fuese. Pero claro, en cierto modo tiene razón Cristino, ¿no? Vamos a grabar un disco que después podamos defender en directo tal como es. Claro. Pero bueno... se puede hacer y tocarlo después sin los acompañamientos. A mí me gustaría, o hacer como hicieron los Beatles, ¿no? Un disco con los arreglos y otro disco sin arreglos. Claro. Y ahí ya está. Juan Di, el último disco publicado a Faridi Familia, no sé si está bien dicho, te lo voy a dejar a ti. Yo tampoco sé italiano. ¿Soy italiano? El nombre del grupo le dije a Marco, el de Gozo, y aquí yo un nombre en italiano como de los negocios, no sé qué, de tal. Y dijo, Affari di Famiglia, además con acento napolitano. Claro, eso suena perfecto. Claro, pero Affari di Famiglia. Ahora dilo tú un saluqueño. Exactamente. Oye, Juan, ¿y es el proyecto más ambicioso hasta el momento?
Por lo menos pensamos que de los discos que hemos sacado, el que mejor suena y el que mejores temas tiene dentro. Pero también es lo típico que dice todo el mundo cuando saca un disco. Yeah. Nadie dice, este disco es bueno, pero el anterior es mejor. Todo el mundo ve el disco que saca nuevo es el mejor que ha hecho. O por lo menos eso intentamos nosotros, ¿no? De que cada disco es mejor al anterior. A veces te ve que dices, joder, pues lo mismo va a ser complicado, pero bueno, eso también te enseña a mejorar y a hacer cada vez unos discos mejores, unos temas mejores, más... Sí, pero yo me imagino que cuando ustedes lo escucháis, por ejemplo, y se vaya al disco anterior, siempre el sonido siempre es mucho más claro. mejorado. Va mejorando todo, va mejorando el sonido también, porque los 3 últimos discos estos los hemos grabado con el mismo productor, el Curro Ureva, allí en Espalma, en Trafalgar Studio. Entonces también el primer disco que grabamos con él, no nos conocíamos, fuimos, grabamos y le dijimos más o menos a lo que queríamos sonar y lo hizo muy bien. A comparación de lo que teníamos grabado anteriormente, que era un poco más así a estilo compare, sonaba muy bien. El segundo sonaba mejor aún que el anterior y ya incluía mejores temas, y este último, a mi parecer, y yo creo que a los del grupo, no es que sea más ambicioso, pero sí suena mucho mejor y tiene mejor contenido. Hombre, yo sé que esta pregunta es una pregunta de manual, pero de esos 3 discos no te voy a decir ni mucho menos que me diga con qué te quedaría, pero sí en la percepción que ha tenido el público, Juandi. ¿Qué retorno has tenido tú desde tu primer disco a este tercero? O sea, en el primer disco la gente bien, en el segundo, ¿en cuál de ellos crees tú que te has meneado, habéis meneado con mejor fortuna? Pues sinceramente yo creo que en este tercero es cuando ha habido más feedback de la gente, y ha habido temas, a lo mejor porque son más... No sé, cuando uno hace una canción no piensa realmente este le va a gustar más a la gente o este le va a gustar menos. Cuando ya lo escucha, cuando ya está grabado y demás, nosotros teníamos pensado que una de ellas, Declararme culpable, y no me acuerdo ahora mismo cuál era la otra, que eran como los temas que teníamos nosotros en cabeza que iban a ser los que iba a gustar más. Y cuando escuchamos el resultado, cuando nos mandaron las primeras mezclas y demás, nos dimos cuenta que la que sacamos de single, en Leyenda contra Realidad, era una canción que cuando la escucharon mis hijas les gustó, la escuchó mi mujer les gustó. A mí me gustó muchísimo. Y era un tema que a lo mejor es más power popero, que se sale un poco de lo que es también, que muchas veces somos un poco más rudos. Y la voz de Guille también hace mucho, esos coros, yo qué sé, ¿no? Un tema que es más, como que entra más fácilmente. Es más limpio a lo mejor. Pero es verdad que eso, cuando hacéis esos pequeños cambios, esos pequeños matices, porque al final el grupo sigue manteniendo su estilo, o sea, se sigue escuchando... las canciones las sigo haciendo yo, exactamente, igual de mala o de buena, pero no hay una obra ahí que diga, hostia, es que no veas si ha salido Pero ahora. es verdad que si la gente te dice, Guillo, que me ha gustado este tema por esto, al final, digamos que eso al final te retroalimenta a ti, porque tú estás viendo que digamos que te estás basando o te puedes basar en lo que la gente realmente te está diciendo. Claro. Y eso es sin dejar de gustarnos, también escucha a la gente, ¿no? El feedback, lo que te decía, ¿no? Si al final la gente te dice, Guillo, pues este tema no mola, ¿no? No ves tú que hay una repercusión. Últimamente cuando vamos a los conciertos y la gente se sabe las canciones, es como, joder, qué guay, ¿no? Qué guay. Te la cantan contigo. Claro. Bueno, Juandi, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Perfecto. Amigos de Café de Levante, unos anuncios y volvemos. El pasado no ha parado de evolucionar. El presente es aún incierto y el futuro está por no llegar. Nunca cambiarán las cosas sin sangre que derramar. Has dejado sobre tu fosa una historia por contar, de la que todos hablarán, la que nadie conocerá. Leyenda contra realidad. El hábito no hace al monje, pero hay que aparentar. Si la mirada te falla, todo puede salir mal. En una lluvia de balas corres sin mirar atrás.
menos preceden, no podemos defraudar. Dejaremos como siempre, solo muertos por contar, En los que todos hablarán, los que nadie conocerá. Leyenda contra realidad, leyenda contra realidad. el pasado no ha parado de evolucionar. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Juandi, hablando de rock, hablando de los Farelli, y nos hemos quedado, Juandi, en ese Affari di Familia, y yo te preguntaría, cuéntanos un poquito, desmenúzanos un poco el disco, ¿qué podemos encontrar? El que no lo haya tocado todavía, el que no se haya acercado a vuestro último trabajo, ¿qué vais a encontrar, qué se va a encontrar dentro de él? Pues se va a encontrar rock and roll, unas veces más impetuoso, otras veces un poco menos, pero básicamente rock and roll, con letras como en los anteriores discos basadas en historias sobre los bajos fondos de la mafia italoamericana afincada aquí en San Lucas. Y, hombre, un sonido más limpio, más pulido, vamos como más relajados, pero sin perder intensidad y fuerza. Justo antes de arremeter disco cambiamos de batería y eso conlleva mucho jaleo. Un saludo desde aquí a Mike. Y quiera que no, con la entrada del nuevo batería también introdujo distintos matices que antes no teníamos, que también nos hizo cambiar también la dirección, no un viraje total, pero sí ver otras posibilidades dentro de lo que estábamos haciendo. Y la verdad que está, vamos, que lo diga yo está feo, pero discazo. Hombre, la verdad que cachondo. el dibujo está bien, es muy interesante, muy Y además bueno. lo hemos sacado en vinilo, que era un sueño que teníamos de hace mucho tiempo, y sacarlo en vinilo pues, también ha sido... Hay por ahí un meme, Wandy rodando por ahí que decía, ¿no? Como iba cayendo todos los métodos de escuchar música, el disco que cayó en los años Sí, 80 ha vuelto en el 2000, en los años 2000, o sea, igual que el libro, eso nunca muere más. Exactamente, yo creo que va a seguir siendo ahí, porque además hay una generación por detrás nuestra que también está descubriendo que el hecho de tener tu vinilo, colocarlo, ponerle El la ritual, aguja, el el ritual. ritual de ponerte a escuchar música, no es lo mismo que estar con el dedito, esta canción lleva 30 segundos, no me gusta, paso, y te escuchas un disco de media hora en 2 minutos y medio porque no has aguantado. Está guay. Además, los que hemos tocado vinilo alguna vez sabemos cómo es al contraluz, los cortes y aquí estamos, ¿eh? Es una gozada. Yo es que una siempre he sido de vinilo, ahora en estos últimos años más, pero de CD, yo desde que manejaba un poquillo de dinero y demás, me he ido comprando discos que me gustan y los escucho, me lo compro porque me gusta tenerlo. La verdad que es una locura, porque el día que venga el tsunami no voy a saber dónde mete mano. Claro. Entre los discos, las guitarras y demás, no sé qué abandonar en casa. Eso te iba a preguntar, ¿qué te llevaría de las guitarras? ¿Cuál te llevaría? Hombre, por lo menos la Gibson me llevaría, que es la más cara. Las demás son muy bonitas, le tengo mucho cariño, Pero vamos, pueden quedar. esa- Oye, una cosa que me interesa saber de ti es el proyecto creativo, ¿no? Porque los que escuchamos música, buena música, no solamente ya nos vamos a los acompañamientos, a los instrumentos, nos vamos a cómo puede sonar, los cambios que puede haber, sino también la creación musical. La música tiene que decir algo, tiene que sonar, tiene que levantar conciencias, hacerte pensar de una u otra manera, sea cual sea la temática, ¿no? Oye, cuéntame cómo es el proceso creativo. A la hora de crear, ¿cómo lo haces? ¿En qué estás influenciado? No sé, ahí te dejo a tu Sí, libro. bueno, la influencia, como Lo has comentaba dicho antes, siempre me ha gustado, vamos, siempre. Desde los años 90, las películas de mafia, de Scorsese, de este tipo de películas de Tarantino y demás, te dan mucho juego y muchas historias, El Padrino, tal cual. Siempre hay alguna frase que dice, tú coño, pues esta frase te empieza una canción o te la metes aquí y a partir de ahí me voy buscando una historia que hay veces que se parece más a alguna peli y hay veces que no, o a algún libro que... Yo, coño, pues mira, esta parte mola mogollón para crearme yo aquí mi historia.
Son las letras, que las letras básicamente sí que son mías todas. Y la música, pues, según, pues hay veces que me sale antes la música y después le meto la letra, y hay veces que tengo la letra y después le meto la música. Porque si sacas primero la letra, a la hora de crear musicalmente, lo adaptas o cambias la letra. Bueno, según, claro, si a lo mejor hay veces que no entra, Claro. por métrica no entra, pues bueno, pues te buscas otra palabra, otra frase que entra ahí para que encaje donde tú la quieres meter, ¿no? Pero vamos, es un proceso muy rústico, porque eso yo lo llevo, lo grabo en el móvil, con mi guitarrita ahí sin tal, y después lo llevo al local de ensayo, y ya en el local de ensayo es donde la Lo pulís. guitarra, claro, Fantino le da su toque, José le da también su toque, batería. Entonces ahí es donde ya coge la canción. Se alimentáis, Claro, claro. alimentáis uno Yo de puedo otro, llevar la canción prácticamente terminada y después esta gente le da una vuelta y digo, coño, para decir que suena bien. Claro. Porque tampoco yo arreglista y demás no soy. Sí, pero Sí, a lo mejor yo puedo llevar la melodía y la línea e incluso la estructura muchas veces. Pero al final es el conjunto de los cuatro lo que le da ya, el rollo. ahora al tema. vamos a hablar del grupo, pero sí es verdad, tú eres de los que están todos los días dándole vuelta. Porque Coñazo. es que me ha pasado, ¿no? Coñazo. Me ha pasado con autores de carnaval, Claro, claro. con letristas de tal, de cual, que me dice, yo, Rafa, es que hay un momento en que no... No desconecta. Estoy viendo lo que hace uno, lo que habla el otro, lo cojo de aquí, cojo de allí, Claro, claro. todo el día escribiendo, todo el día guardando. Me imagino que estará Sí, sí, vamos. Porque es que ahí es donde salen las grandes obras. Es que es eso, muchas veces dice, joder, está viendo en cualquier historia, un documental, Y sale cualquier corriendo, cosa, va y sale algo y bueno, y ahora con el móvil lo tiene más fácil. Ya. Pero yo me acuerdo en los años 90 que a lo mejor iba en la moto, en mi Vespino por ahí, Melena al viento, y se me ocurría algo, y claro, no tenía nada para apuntarlo, no había móvil, no tenía grabadora. Y bueno, y porque Telefónica puso esos contestadores automáticos ya gratuitos para todo el mundo. Entonces yo llamaba a mi casa desde una cabina, mamá, voy a volver a llamar, no lo coja el teléfono. Entonces grababa la canción, una frase que para acordarme. Entonces la dejaba y cuando llegaba a mi casa sacaba la guitarra, escuchaba y ya a partir de ahí trabajaba. Pero hay veces que dices tú que yo, descansa, picha. Y sobre todo cuando estás durmiendo, ¿no te pasa que te viene todo lo mejor? Yo estoy acostado y digo, pues esto lo debe haber metido, esto también, y ahora empieza, ¿me levanto o no me levanto? No, yo me levanto, porque Yo- hay veces que no me he levantado y y digo, se te va. se me fue la mejor canción que iba yo a escribir, se acaba de ir. Interesante. Me levanto. Y oye, yo tengo que reconocer, yo particularmente, yo creo que también hay muchos de los amigos que nos están escuchando y de vuestros seguidores y gente que os gusta vuestra música, que el tema de llevo poco equipaje, yo te digo la verdad, yo creo que es un tema mítico, por lo menos para mí. A mí me parece que es un tema magnífico, Sí, hombre, está cantando. muy simpático, a mí particularmente me gusta. Cuéntame un poquito, oye, que no sé muy bien cómo se desarrolla ese tema. Quiero que me hable algunas anécdotas. Pues de eso sí, hace ya tiempo de Ya. ese tema. De hecho, hace ya tiempo que no lo tocamos ni en directo. Lo hemos tocado alguna vez así, porque está ahí siempre y lo sabemos. A mí uno de los que más me gusta. Y la verdad que ahora mismo, si te digo la verdad, no me acuerdo Eso- que estaba eso- yo pensando en aquella eso- época eso- sobre ese tema. Porque eso se grabó aquí en San Lucas, ¿no? Ahí en Las Salinas. Bueno, sí, el videoclip, la historia del videoclip sí te la puedo contar, porque la historia del videoclip, mi hermano estaba estudiando imagen y sonido, y entonces como proyecto de fin de curso tenía que grabar un videoclip. Y le digo, pues mira, Carlito, tío, tenemos una canción y ahora mismo se me ocurre que podemos darle, vale, pues hazme un storyboard. Digo, venga, va. ¿Cómo? Digo, sí, yo te hago ahí, entre él y yo, pues fuimos ahí montando en una película para hacer, para que no fuera un videoclip de 4 tíos tocando ahí y demás. Se nos ocurrió allí en la zona esta de las marismas, de las Sí. carreteras prácticas y demás, pues, porque daba aspecto este de desierto Claro, ahí te daba y más. demás, y con un poco de medio hubiera quedado vacilón, ¿no? Con un par de ventiladores nomás que hubiera levantado allí ventolera, hubiera estado guay. Y aprovechado también que tenía en aquella época el Ford Taunus rojo, es que estaba todo... y la verdad que es una jornada bastante simpática, pero vamos, los medios fueron lo más paupérrimo que te pasa a la cara. De hecho, está grabado y no se nos ocurrió ni siquiera llevar un radio cassette para escuchar la canción mientras que estábamos haciendo el playback. Entonces, desde la furgoneta tenía mi hermano puesta la radio y claro, cuando empezaba a tocar nada más que daba los golpes en la caja, porque estaba tocando la caja normalmente, nada más que le dé suena. Si no le da para que suene, se queda el batería ahí como muy fingido demasiado. Pues las guitarras estaban desenchufadas, pero vamos, yo creo que no llevábamos ni cable. Amplificadores y demás, pero las guitarras sin cable, totalmente a lo loco.
Y claro, y fue ahí pues, cantándola, porque cantarla sí que la estaba cantando para seguir un poco el ritmo para que no nos fuéramos. Y hicimos 3 o 4 tomas, porque nada más que había una cámara, una toma desde aquí, otra desde aquí, fue, y ya después hizo todo la edición y demás, y el montaje, pero vamos, fue, ya te digo, por el trabajo de mi hermano. Sí, pero la ambientación, tú no con la camisa blanca en el coche, Sí, claro, era como una historia. Era y fue... setentera total. Sí, claro, era la idea. Faltaba el policía bajándose Era la idea. dándote un tortazo. Oye, cuéntame, ¿cuál es ¿qué opinas tú cómo ha evolucionado el grupo en estos últimos años? Tú que eres esa voz cantante, ¿no? Pues, hombre, yo creo que hemos ido mejorando con el tiempo. Los conciertos nos van saliendo cada vez mejor, nos fallamos menos. Siempre, como te decía antes, lo de los nervios siempre está ahí, pero somos más conscientes de que sonamos bien que antes, que siempre teníamos... yo qué sé, el miedo de decir, pues no estamos al nivel, porque coño, vemos muchos conciertos, vamos a muchos grupos y joder. Siempre, la comparación siempre está ahí. Siempre, quiera o no quiera, siempre al final te termina comparando. Y de unos años a esta parte, la verdad que hemos cogido confianza y bueno, y cada vez que salimos fuera de aquí a tocar, la gente nos recibe y nos da una respuesta positiva, pues eso también hace que, no que te lo creas de decir, oh, somos aquí la hostia, ¿no? Pero sí que por lo menos a la hora de tocar sabemos perfectamente que cada uno tiene lo que tiene que hacer, fallamos como es normal, y además siempre lo digo, somos un grupo de rock and roll, un grupo de rock and roll no puede ser perfecto, no podemos sonar como si estuviéramos aquí tocando con un metrónomo, a veces nos aceleraremos, yo fallo, tal, pero en conjunto tenemos contundencia y tenemos ese desparpajo que hay que tener para que un grupo de rock and roll en directo te llegue, o le llegue a gente que incluso no nos conoce, ¿no? Oye, está claro que tocáis por la zona, tocáis por la provincia, pero fuera, ¿qué panorama tenéis? ¿Qué se puede encontrar ahora mismo o qué podéis tener fuera de Andalucía? Que os pueda dar... Fuera de Andalucía hay sitios para tocar, el hándicap que hay que superar es que, y nos está pasando a todos, no a mí, a los Farelli, le está pasando a todos los grupos, que tú vas ya a una ciudad y a un pueblo donde tú quieras y no solamente estás tú tocando a las 9 hay 4 conciertos más. Entonces, claro, si en cada ciudad hubiera 20.000 seguidores del rock, pues se reparten, te toca por lo menos 5.000, pero es que no es así. Muchas veces nos toca ir a algún sitio, coño, para la misma hora está tocando fulanito en otro sitio. Pues, si se reparte el público, al final te encuentras que no viene tanta gente como tú esperabas, o el otro grupo se queda sin la gente que ha ido a verte a ti, pero bueno, es lo que hay. Y sobre todo que hay que pagar ahora por tocar. En pocos sitios ya vamos a caché, a no sé que sea un festival, en algún sitio que te llamen, que digan que yo vamos y pagamos tanto. Si queréis venir, venid, y si no, pues no venís, ¿no? Ya eso ya eliges tú. Te pones las condiciones y si tú quieres vas y si no, pues no vas. Es que eso pero hace 2 semanas estuvimos tocando en Vitoria y allí sí que hay cultura musical y gente amante del rock, y entonces, claro, había gente... El norte es cuna del rock no tiene nada que ver. Y donde últimamente estamos mucho yendo precisamente, por lo menos un par de veces al año, es a Plasencia. Casualmente, hablando de robo y demás, nunca hubiera pensado yo en los años 90 que yo iba a estar tocando allí. Y que iba a conocer gente del entorno de Robe. He conocido al hijo hemos conocido al hijo y a la nieta del batería de los primeros discos, de Luis Bonfanta, el que lo llevó a Madrid a llevar la primera maqueta, total, que... Está guay, a Valen de los Jacobos y ahora de los Bellotari fallecidos, que tenía mucho contacto con él. Y vamos allí, hay un bar de rock and roll que se llama el Underground, que tienen allí un par de pósters nuestros, nos pinchan, cuando vamos nos conocen, vamos. La verdad que está guay, llegar allí a Plasencia y que la gente te reconozca, y hemos tocado en fiestas hasta del ayuntamiento. Oye, lo que parece mentira, ¿no? Que hoy día, ¿no? Esos bares de rock parece que ya son cositas ahora. Sí, cada vez son menos. Cada vez son menos, pero es que en España, en los años 80 y 90, lo que se escuchaba... Era lo que había. Era lo que había. Claro. Pero bueno, el público ha cambiado, la manera de consumir música ha cambiado, la gente ha cambiado. Hace 30 años tú no te veías gente de 50 años bailando en una discoteca reggaetón o lo que fuera, ¿no? Era una cosa que era más puntual, ¿no? Pero ahora, pues claro,
La gente de cerca de 50 como yo, nos seguimos pensando que tenemos 20 y tantos, 30 y tantos, la gente está volviendo a salir y claro, la gente cuando sale a la calle lo que quiere es divertirse y fiesta y cantar y bailar. Por eso han proliferado tanto los grupos de versiones, que no tengo nada en contra, pero me da un poco de coño, currárselo un poquito, ¿no? O por lo menos cambiar repertorio. Claro. Que hay 4 grupos tocando las mismas canciones en 4 sitios distintos de San Lucas. Tú vas y dices, joder, ¿habéis pasado la lista de unos a otros o cómo? Además, los mismos temas, ¿verdad? Muchos de ellos se repiten. Que dices tú, coño, pues habrá canciones buenas y que la gente se sí, conozca. sí. Pero ¿qué pasa? Que también es un público que no ha consumido música pues, como tú y yo, de comprarte un disco y mamártelo desde el primero hasta el último tema, sino que escuchas las 2 más conocidas, que eran los singles que sacaban en la radio en los 40, y con eso te has quedado. Música de boda. Música de boda, música de moda, de cuando tú eras Yeah. joven, era la que te ponían en la radio, era la que tú conocías, era la que escuchabas y la que cantaba a grito pelado con tus amigos. Yeah. Y ahora quieres repetir esa fórmula. Claro. Entonces, yo lo veo normal y me parece fantástico que la gente tenga ganas de divertirse y salir a cantar y demás, pero es lo que abunda ahora mismo. Yeah. Entonces, no hay muchos sitios, bueno, a nosotros es que nos da igual también, pero cuando ve que hay tantos grupos tocando y que dices tú, joder, que ni en la mejor época de San Lucas había 4 o 5 conciertos el mismo día en 5 sitios distintos. Pues yo Pero se ha quedado ahí, en grupos de versiones. Pero te iba a hacer una pregunta que me parece interesante, porque música en directo es un tema que quiero que... Hay ahora mucho más que antes. Eso te iba a decir, ¿es más fácil ahora, hay más opciones ahora que antes? Según lo que haga también. Lógicamente, no, si hace heavy lo tiene más complicado y si hace un poco de más ruido de la cuenta, como en nuestro caso, lo tiene más complicado. No nos vamos a quejar porque ya te digo, tocamos cuando nos apetece y no tenemos ninguna pega. Pero sí que habiendo tantos sitios y sobre todo con la connivencia de la policía, porque antes, vamos... A nosotros nos han cortado la policía de conciertos cuando en la época de Carras y demás aquí en San Lucas. En el Topo. En el Topo, en lo que era la Peña del Rayo, en no sé qué. Llegaba la policía, te cortaba la luz y adiós, muy buena. Claro. Y ahora pues hay como ese, venga, no pasa nada. Vamos a disfrutar y vamos a... Los vecinos o ya no se quejan tanto o están también en la fiesta. Yo también pienso, Juan, de que por ejemplo lo que ha pasado, por ejemplo con Robe, ¿no? Y lo volvemos a sacar a la palestra porque es noticia y hay 3/4 partes de España que lo está echando de menos. Yo creo que ahora mismo puede ser lo que más esté escuchando aquí en España, a Seguro. todos los niveles. O sea, seguro. eso en cierta manera, y pese, por supuesto, a la tristeza que nos ha dado todo el mundo su fallecimiento, pero este tipo de cosas al final hace que muchísima gente se vuelva a acercar al rock, ¿no? Puede ser. Porque fíjate, él ha conseguido que gente de... Sí, vamos. de Nadie le hubiera dicho a ese hombre Pero nadie, que yo- cuando empezó que iba Bueno. a copar todas por favor. las entradas de los telediarios, programas, de tal. verdad, Oye, el otro día estaba viendo en la DOL el programa este de Javier Forte y estaban hablando ahí de Sí, Robert. sí. Los tortilianos estos que normalmente pero- hablan de política, sí, de esto sí, y de lo otro, pero estaban hablando de eso Robert. Digo, hablan de coño. todo. Pero es que ha salido una ABC en el mundo Claro, de la en razón, todo en todos todo. los diarios de derecha, de izquierda, de Sí, sí, centro, sí, de sí, arriba, sí. de abajo. O Todo sea el mundo que escuchaba a Robert. Todo el mundo escuchaba a Robert, exactamente. Todo el mundo Oye, se pregunta dónde están tus amigos. oye, a mí me recuerda esta frase mucho a Estrechinato, ¿eh? A Manolito Shinato, ¿te acuerdas? Claro. Oye, festivales interesantes, cuéntanos un poquito cuáles y por qué a los Farelli le apetece o le gustaría estar y cuáles son los más punteros que podemos encontrar ahora mismo. Bueno, festivales a nivel Nacional. nacional. Hombre, yo colocaría en lo alto de la cúspide la Esquena Rock, porque es el que engloba más grupos de rock y de mayor nivel. Este año 2026 creo que uno de los cabezas de cartel es Alice Cooper. Yo lo vi en el 2009 allí precisamente allí en la Esquena. Hay bastantes festivales. Yo suelo ir mucho, que este año no vamos, pero hay uno ahí en Torremolinos que es de rock and roll, que lo hacen desde hace 30 años también, que se Sí. llama el Rocking Race Jamboree, que también trae siempre muy buenos grupos, si te gusta ese rollo. Yo qué sé, hay un montón de festivales, y sobre todo festivales para el mundo del rock. Hay festivales medianos y pequeños que están moviendo a grupos de menos calado y que está bastante bien. Pero yo qué sé, ahora mismo me has dejado, aparte de la Esquena y este que te acabo de decir, tenía 2 o 3 así en mente, pero me he enrollado y ya no me acuerdo ninguno. Oye, hay uno que es Sube Rock, por ejemplo, que es ahí también en Extremadura, en la parte baja.
que también lleva bastantes grupos nacionales y algunos internacionales de rock, el Monkey Whip. Bueno, el Viña, ¿no? Que aunque ha tenido... Bueno, sí, el Viña Rock, yo es que nunca he sido del Viña Rock. Los grupos que iban ahí no me han interesado mucho, quitando a lo mejor en Rosendo, que sí que me gusta o me gustaba, y que ha ido, pero no un estilo que yo considere que yo pudiera, ni nosotros, ni como público, ni como para tocar. Que si me llaman lo mismo voy, aunque ahora estén liados con lo de la KKR y demás. Sí. Si nos ofrecieran bastante dinero, haríamos la vista gorda. Se la baja unos pocos, ¿eh? Se la han bajado un montón del carro, tío. Y me parece estupendo. Sí. Pues igual que lo que hablábamos antes de la letra reivindicativa y demás, tú tienes que vamos a poner, con perdón, los genitales sobre la mesa, ¿no? Y decir, pues no, tío, gracias a mí no vas a ganar dinero. A mí me parece yo lo voy a perder, pero tú no lo vas a ganar. Exactamente, tú no lo vas a ganar conmigo. Y ya está. Y sobre todo porque al final, si el grupo que canta una serie de letras o tiene una letra reivindicativa, hay gente que la está escuchando, que la está oyendo, y si ve lo contrario, se cae el mito, ¿eh? Te podría contar una anécdota que no te la voy a contar para no mentar ese grupo, pero a mí me pasó con un grupo que en los 90 me gustaba y nos llevamos un chasco con ellos porque organizamos una historia aquí para tocar en el teatro municipal y demás, y cuando le contamos para lo que era, para que iba a dar dinero destinado para arriba y para abajo, nos soltaron no me acuerdo cuántos millones nos dijeron que querían cobrar. Y digo, tío, pues no te has enterado que la capacidad es esta, el precio es este y el dinero todo íntegro va para esto. Claro. Y que tú vengas contándome todas estas milongas y ahora me digas que cobráis 6 millones de pesetas o no sé qué. En aquella época cuando nos dijo aquello dijimos, coño, yo a partir de ahí dejé de escuchar ese grupo automáticamente. Sí. Ya le hice la cruz. Genera un no me rechazo, puede ir contando una película por aquí y otra totalmente distinta. Claro. Pero bueno, Oye, que también, coño, es tu trabajo, ¿sabes? Yo lo puedo entender. Y tú puedes hacer las letras que tú quieras y demás. Y te las puedes creer o no te las puedes creer, pero al final es el pan de tu casa. Sí, pero al final ese pan, aunque sea... Sí, claro. Lo que es la credibilidad la pierdes. Claro, si pierdes credibilidad, pierdes gente en los conciertos. Bueno, yo no he visto que hayan perdido audiencia, pero bueno. Algunos más como yo seguramente que se haya bajado del carro. Se haya escapado. Seguro. Oye, una banda... Te voy a hacer una pregunta para los que... Para los nostálgicos, ¿no? Nunca mejor dicho. De ¿no? mierda. De mierda. Para los nostálgicos, ¿no? Sigue tu banda, tu grupo en sí, sigue guardando ese romanticismo de clásica banda de rock, de kilómetros y de actuaciones y de locales de ensayo y de currela como hace 30 años. En la medida de lo posible y que nos lo permite el tiempo, la familia, los trabajos, sí. Claro. Pero lo que nos lo permite, ya antes sí salimos un poco más, ahora salimos, a lo mejor salimos de Andalucía 2 o 3 veces al año, pero es que también es muy complicado. Yo hasta hace poco trabajaba los domingos, entonces claro, irte a tocar como muchas veces a Plasencia o esta vez, en este caso a Vitoria o a cualquier otro lado, suponía o bien pegarte una paliza mortal o intentar pedirte el día. Era complicado, las guardias, hay muchas cosas y sobre todo ya cuando vamos teniendo familia, pues claro, tú tampoco te puedes coger y decir, me voy todos los fines de semana a tocar por ahí, ¿no? Porque si de lunes a viernes estás trabajando y el fin de semana te vas con tu grupo, pues o no tengas familia o no tengas grupo. Pero compatibilizar las dos cosas es complicado muchas veces, te lleva muchas veces a tener tus bronquillas familiares o por lo menos tiranteses. ¿Esas tiranteses se podrían convertir en tirantes total si tú pudieras vivir del rock? Hombre, si yo pudiera vivir de rock, a lo mejor las tiranteses se olvidaban, pero claro, como no se puede. O que nos hubiera pillado este momento con 20 años, claro. O incluso con 30 todavía. Pero ahora mismo en la situación que estamos ya nos podemos dar con un canto a los dientes de poder quedar todos los miércoles a ensayar, o casi todos los miércoles a ensayar. Ahí de vez en cuando hay que cambiar un poco de esto, pero vamos todas las semanas, vamos a ensayar. Y ahora ya estamos tocando una vez al mes nada más, pero el año pasado, por ejemplo, tocábamos 2 o 3 veces al mes, todos los fines de semana que podíamos, incluso algunas veces viernes, sábado. ¿Qué conlleva eso? Pues aparte del cansancio, lógico de la edad, que ya cada vez uno es un poco más mayor, pues eso, el desarraigo de que tú, en vez de estar en tu casa con tu familia, cuando las niñas eran más chicas y demás, pues me voy ahora. Y muchas veces la desgana también, ¿eh? Terminas de como un sábado a lo mejor a las 3, a las 3 y pico, ¿no? Y te empiezas a recoger porque te vas a ir a tocar Quinto Coño y tienes que estar en no sé dónde a tal hora.
Y pues a mí lo que me apetecía era estar tirado en el sofá un ratito aquí viendo una película. O viendo como el news Exactamente, por ejemplo, ¿no? Corre. Cuando las niñas eran más chicas sobre todo, pues te quedabas allí en el sofá un ratito allí viendo una película de esta de dibujo y pues yo me tengo que ir. Claro. Y, pues, Oye, también es importante porque ya no solamente son los conciertos, los kilómetros, las horas que se le puede quitar a la familia, que por supuesto son muchos. Sabemos que cualquier quehacer, esto que nos pueda gustar, si te gusta la pintura, la literatura, Sí, claro, todo al final, todo es horas que vas claro, a quitar a tu gente, ¿no? Pero dentro de otra familia, porque tienes tu familia, por supuesto, pero tienes la familia del grupo. claro. ¿Cómo tiene que ser esa psicología entre guitarra, batería, en este caso, para que haya una armonía? Porque hay muchos grupos de rock o grupos Sí, de de rock, rock, de pop, o de se- otra historia que se llevan a matar. Ahí tiene a los dos de ahora, Claro. al Andy y al otro, Bien. que todavía no sé cuál es uno y el otro. A ver, es distinto, la situación nuestra no es la misma de Andy Lucas. Aparte del estilo musical, me refiero a que nosotros no hemos tenido nunca una gira de decir, nos vamos el día 3 y volvemos el 33. ¿Sabes? No nos hemos pegado nunca, como mucho un fin de semana, de tocar viernes, sábado y de dormir juntos una noche o dos y volvernos y punto. Entonces, en ese aspecto sigue intacto el cariño y el O respeto. sea, por eso y te el digo amor. que también es importante esa parte del grupo, ¿no? De escuchar a uno, de escuchar a otro, Claro, y claro, esto hay que claro. cambiarlo, esto no mete. No. Al final termináis diciendo, o es una segunda familia. Claro. Pero en tan parte el respeto que nos tenemos, el cariño que nos tenemos después de tantos años. Además, yo por lo menos desde mi posición siempre he intentado, y siempre de hecho con todos los que he tocado han sido antes amigos que miembros del grupo. Y coño, pues a lo mejor este toca peor que este, pero este es mi colega, este no lo Ya. conozco yo de nada, y yo prefiero echar los buenos ratos con mi colega. Claro. Si al final te vas a juntar para tomarte 2 cervezas, pegar 4 guitarrazos y divertirte, mejor con tu amigo. Oye, yo sé que llevas muchos años con una guitarra tocando. Yo cuando hemos tenido aquí en Café de Levante a gente del mundo del flamenco, ¿no? Que han tocado, que son buenos guitarristas, o llevan toda la vida con la guitarra española, con la acústica, ellos me decían, y esto es algo que he repetido varias veces en el programa, ¿no? Que era un instrumento muy ingrato, ¿no? En el sentido de que en el momento que tú lo abandonabas un poco, tú lo Se nota, claro. lo notabas del tirón. Cuéntame cómo es esa simbiosis, cómo es tu vida con la guitarra eléctrica, porque imagino que, aunque la toques todo Sí. desde hace tantos años, no puedes separarte de ella para que no se te ponga reverde, ¿no? Yo soy un guitarrista muy vago y toco la guitarra y algunos van a decir, si es que te lo digo, llevo tocando muchos años la guitarra, pero como tengo unos dedos que no responden a todo lo que yo quisiera hacer, yo toco la guitarra cuando se me ocurre alguna canción o porque tengo una canción en la cabeza y cojo y la tengo ahí colgada en el salón, la descuelgo, toco, la grabo y la vuelvo a colgar y me olvido de la guitarra. No he sido nunca, no he tenido esa paciencia para tocar bien, por eso no toco la guitarra una mierda, es culpa mía, nada más que mía. Pero sí entiendo que los que sí que tocan la guitarra Pero pues, los le los dedican tuyos, muchas horas. Los tuyos, por ejemplo, tocan de vicio. ¿no? Claro, la gente de mi grupo toca muy bien. Cristino toca muy bien, Bien. José toca muy bien, Servando toca muy bien. ¿Por qué? Porque tocan. Cristino, yo sé que Cristino a lo mejor todos los días no le dedica una hora a tocar la guitarra, pero siempre que puede le echa un rato. ratito, En mi claro. casa no. Raro es el día que yo me vaya a enchufar y me vaya a poner allí a tocar. Primero porque entre el perro, esto, lo otro, y que yo también divago mucho. Divago. Me cuesta la misma vida, porque entre la que me pongo a buscar esto, a enchufar, tal y cual, cuando me di cuenta de que llevo una hora perdida y he pegado dos acordes. Entonces, ya te digo, cojo la guitarra, que la tengo ahí arriba, toco lo que se me ocurre, lo grabo, lo vuelvo a tocar para familiarizarme con él y vuelvo a colgar la guitarra y toco en los ensayos. Ya. Por eso soy tan malo tocando la guitarra, no hay más. En estos últimos minutos, Wandy, ¿cómo? Porque nosotros cuando los que somos aficionados a la música ya tenemos el producto terminado, o bien lo compramos en vinilo, o te lo descargas de una plataforma, lo escuchas en alguna plataforma, pero ya es un producto terminado. Producto con una publicidad, con una música, con unos arreglos, con una estética, con un videoclip, pero ¿qué es lo que hay de puertas para atrás, lo que no vemos, lo que está detrás de bambalinas, ¿no? Por ejemplo, el trato con las discográficas, tratos con compañías musicales. Cuéntanos un poco cómo es ese mundo. Trato con discográfica ni lo hemos tenido, ni creo yo que lo vayamos a tener, a no ser que llegara alguna que se le haya ido la olla y diga, apostamos por los Farrelly y os vamos a pagar la próxima edición del disco. Todo lo hemos hecho nosotros siempre, no de nuestro bolsillo, pero sí del dinero que hemos ido generando con los conciertos.
Hemos grabado, lo hemos editado, pues, unas veces con uno, otras veces con otro, pero todo ha sido dinero de nuestro bolsillo. Los videoclips, unas veces los hemos hecho con Top Producciones, con Robert y Javi. Este último lo hicimos con Alma de Nea, con Cristina y Tridi. Este que te comentaba antes con mi hermano, siempre pues, tirando de amistades, lógicamente siempre con billetes y demás, ¿no? Algunas veces se han enrollado más, otras veces se han enrollado menos, pero siempre ha sido así. Y los discos igual, pues buscar a ver quién te lo puede editar, quién te lo saca, a ver quién te lo puede mover aquí, pero nunca hemos tenido nosotros, vamos, ni, ya te digo, es que ni siquiera lo hemos intentado. Porque antes se llevaba mucho eso, ¿no? Pues tú coges y decís, pues grabo aquí un montón de cintas, un montón de CD y los mando a las discográficas. Sí. En la época de los carras de los 90, Sí. era lo que, te digo de mi experiencia propia, antes pues igual, ¿no? Pero no hemos tenido nosotros ese... Porque, para empezar, es como... no hay ahora mismo un interés de ningún tipo, a no ser que sea excepcionalmente bueno, que tampoco es el caso, que diga una discográfica, coño, pues me interesa muchísimo esto, ¿no? Vamos a apostar por esto. Ahora mismo las discográficas grandes no se interesan en esto, a no ser que sea ya un Fito o tal o cual. Pues ya tienen ya todo su sector de mercado ya controlado, sabe que van a vender X discos al año cuando sacan discos. Apostar por un grupo, digamos, emergente, de unos tíos viejos y feos, ahora mismo, difícil. No hay un... yo qué sé, ¿no? Un sector de mercado que diga, coño, pues con esta gente vamos a poder sacar esto. Hay pequeños sellos personales de gente que diga, de eso sí los hay, pero tampoco conozco 2 o 3, pero bueno, están en otro rollo, a lo mejor en otro tipo de rock, más... y nosotros estamos ahí como navegando en tierra de nadie, haciendo un rock que a veces queremos que suene escandinavo y otras veces queremos que suene de aquí del Bajo Guadalquivir, pero que bueno, que el que nos ve en directo le pueda resultar bien, pero después no es una cosa que diga, coño, pues vamos a sacarle un disco a esta gente que vamos a vender 2.000 copias, ni de coña. Claro. Oye, ya para terminar, ¿qué esperamos para el año próximo? ¿Qué proyectos, si hay algo que podamos contar? Pues, hombre, nuestra intención para este próximo año, por lo menos, es meternos a grabar ya un disco nuevo. Y aparte tenemos un par de historias por ahí, una no te la puedo contar, pero que nos hace súper felices, que es de telonero de un grupo que nos encanta, que es de los grupos que llevo escuchando desde los años 90, americanos, que cuando me ofrecieron la posibilidad de telonearlo, digo, ¿te estás quedando conmigo o qué? Y no, es cierto. Digo, joder, pues apúntame ya, apúntame ahí, que haremos lo que tengamos que hacer. Y a otro grupo que también me gustan, pero no tanto como los otros, que vamos a telonearlo ahí en Jerez, también americanos, y bueno, y seguir con nuestras andanzas. Yo te digo que... ¿Con ese te va a poner nervioso un mes o 2 meses bueno, antes? con ese estoy ya nervioso ya. Eso va a ser glorioso. Sí, porque, joder, un grupo que además pegamos ahí tela, es una cosa que nos gusta mucho y nos hace mucha ilusión. Y todavía queda un tiempo, pero bueno, si se da finalmente, si no nada se tuerce y demás, va a ser uno de los puntos, va a ser uno de los puntos álgidos nuestros. Hace unos años estuvimos tocando en un festival que yo como público asistía, que me gustaba mucho, que era el Motor Beach, por ejemplo, que antes se me ha olvidado cuando hablábamos de festivales y demás. Y cuando me llamó el organizador del Motor Beach, personalmente el tío que dice, bueno, yo ahora te voy a pasar con el que lleva todo el de estos de grupo, yo soy el que poner dinero y ya está, pero quiero que toquéis en mi festival. Fue un pelotazo, ¿no? Tocar con grupos como los Undertones, los Cini, los Vinaga, que es un grupo que me gusta mucho, españoles ahora mismo que salieron hace poco en La Revuelta y están levantando también un poco el rock, y esta gente sí que hacen temas sociales, reivindicativos y demás, pero desde otro tipo de visión, no tan macarrilla. Están muy guay, a mí me gustan mucho. Y tocar y compartir escenario y cartel con grupos así, pues coño, dices tú, joder, pues son los pequeños regalos que nos ofrece. Sí, es lo que te digo, al final tienes esas cositas bonitas que hace que todo el trabajo y todo, pues, todo el esfuerzo merezca y la todo pena, ¿no? Sin sabores que te llevan muchas veces, Claro. de ir a tocar a un sitio y que vengan 4, porque eso nos ha pasado, ¿no? De ir a algún lado y que diga, bueno, entre que está lloviendo, entre que han venido 4 gatos. Pero bueno, aquí estamos nosotros, y como decía José, tocamos igual para 444 y 444. Nosotros salimos ahí a tocar como si aquello estuviera lleno hasta la boca. Pero bueno,
hay veces que te lleva como sales y dices, joder, qué putada que con el buen concierto que hemos dado hoy, que no nos haya visto nadie. Wandy, muchas gracias por acercarte Gracias a ti, a un ratito con nosotros y contarnos un poquito la historia de tu vida como artista y como músico y de tu grupo, por supuesto. Muchísimas gracias por Gracias. darnos un poco de luz y de voz aquí en nuestro pueblo. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla un tal Montaño.